ahí hay una dinámica que se traduce en que de cara, por ejemplo, a procesos de participación en el ámbito local, estamos teniendo en las regiones un deterioro muy fuerte del tejido comunicativo. Nosotros detectamos unas 13 zonas silenciadas donde no hay medios de comunicación independiente o hay muy pocos en proporción al conjunto de los medios, ¿no? Es decir, en esos estados, la consecuencia de la política ha sido que no hay periódicos o los periódicos que circulan, que son muy pocos, son periódicos que tienen una clara posición a favor de la perspectiva gubernamental. Se ha profundizado la dependencia en el ámbito local de la publicidad local o de la publicidad de las alcaldías y las gobernaciones, entonces ahí es muy difícil que esos procesos puedan eh, tener mecanismos claros de participación, ¿no? Y hay que tener claridad, los procesos electorales que vienen no van a resolver la asimetría de los medios de comunicación en el país. Es decir, es muy difícil que con el tiempo que queda puedan resolverse los enormes desafíos en el ámbito local. Uno podría aspirar de cara a procesos electorales es que hubiera un discurso menos beligerante y por lo tanto se reduzcan los casos de violencia en los periodistas que vayan a hacer cobertura, que se den ciertas garantías a los espacios, digamos, de los reporteros, pero es muy difícil porque la regresión en las garantías en el ámbito del periodismo venezolano son muy fuertes, ¿no? Y ahí, consecuencia de esa construcción del miedo es que, bueno, siguen documentándose casos, lo que significa que hay gente que a pesar de esto se revela frente al poder. Cuando nosotros revisamos el año pasado fueron más de 220 casos, eso significa que cada 2 días al menos hay un caso, y eso es expresión de rebeldía, porque si no hubieran casos significa que el Estado ya había logrado doblegar de alguna manera la voluntad de alguna gente de criticar, de informar o de seguir contando algunas de las situaciones que se están viviendo en el país. Pero la realidad es que tenemos un ecosistema muy deprimido, es decir, muy deprimido en el sentido de que tenemos un panorama de medios de comunicación menos diverso, menos plural, donde expresarse tiene costos tanto para buscar la información, para conseguir las posibilidades de discusión, y no solo eso, sino la posibilidad de que los costos ulteriores. Eh, es decir, el año pasado documentamos más de 16, 17 casos de detenciones por informar, y eso sin duda es una de las sanciones más graves que le puede ocurrir a un periodista. Incluso el año pasado también se dio el asesinato de un periodista en zona fronteriza. Entonces estamos teniendo un panorama muy restrictivo donde existe sí todavía cierto músculo en la sociedad que intenta tratar de hacer circular información. Pero cuando uno revisa los patrones de consumo en Venezuela, los patrones de consumo no están en los medios tradicionales. Creo que no hay medios tradicionales. Periódicos, por ejemplo, Venezuela había más de un centenar de periódicos, 105, 106 periódicos, hoy están circulando alrededor de 20, y no todos los días, sino que algunos son semanarios, y no necesariamente todos esos periódicos tienen una visión crítica sobre lo que está o hacen periodismo independiente. Cuando uno revisa el panorama de por dónde se está informando el caso de las emisoras de radio, bueno, el año pasado cerraron más de 80 emisoras de radio. Y entonces eso tiene una consecuencia en que esas emisoras han sido silenciadas, o se han sido acalladas, o han sido cerradas, pero también tiene un impacto entre las otras emisoras que de alguna manera dicen es mejor no tocar determinados temas, es mejor no hablar de estos temas, es mejor no referirnos a estos temas, porque podrían venir por nosotros y cerrar la emisora. Las emisoras que cerraron eran emisoras locales y no necesariamente todas tenían cobertura sobre temas relativos a temas de economía o política o temas de interés público, pero algunas de ellas sí sufrían y satisfacían la necesidad de tocar los temas que estaban en el ámbito local. Dicho esto, los mecanismos de circulación de información están muchas veces en portales web que en Venezuela, si uno revisa la historia, en un determinado momento el cierre de los medios nacionales se tradujo que la gente iba a medios internacionales que hacían cobertura sobre Venezuela.
Hoy en día ya son cada vez menos medios lo que hacen, medios internacionales que hacen cobertura sobre Venezuela. Además, todos esos medios están bloqueados en las cable operadoras, lo que eran canales de televisión. Y hay un surgimiento, sí, de algunos programas o mecanismos para acceder a información audiovisual vía YouTube y otras plataformas, pero el alcance sin duda no es equivalente. Es decir, el mecanismo de acceder a los contenidos vía YouTube o vía la televisión vía IP, es decir, vía transmisión por streaming en algunos casos, no es equivalente también por el rezago en el ámbito de Internet. Entonces, ¿dónde está la información? Buena parte de la información que está en Venezuela y que se produce en Venezuela está en los portales, tanto en los nativos digitales, es decir, los que nacieron hace 8 o 10 años, algunos un poco más, que de alguna manera nacieron como medios digitales, o en el caso de medios tradicionales o periódicos que se han convertido en plataformas web que tienen un impacto importante en las regiones, medios, algunos de ellos lo lograron, otros están recién empezando en ese proceso, y después tiene dinámica extrañísima. Un periódico como Panorama, su página web se la tienen confiscada, ¿no? Y entonces resulta que ofrecen información haciéndose pasar por la marca del periódico impreso cuando no es de los mismos editores. Y otros no hicieron esa transición, están ahora empezando, otros sí la hicieron muy temprano, y tienen un buen impacto, pero de 100, alrededor de 100 medios y portales digitales Venezuela, que hay en Venezuela, 49 están bloqueados, ¿no? Y, y por más que se ha insistido en el Consejo de Derechos Humanos sobre el tema, nosotros lo hemos hecho en al menos 5 o 6 oportunidades en los momentos en que presentan los informes, tanto la Oficina del Alto, porque tenemos estos dos mecanismos, incluso también lo hemos hecho en el caso del reporte de la misión de verificación de hechos, pues no ha habido cambio sustancial y al contrario se sigue generando todas esas restricciones. A pesar de eso, buena parte de la información que circula en las redes, además de todos los aparatos de desinformación que pudieran estar desetando, pero la información de calidad que circula está basada en estos portales, tanto regionales o nacionales, que son los que de alguna manera se mantienen un cierto pulmón informativo para la sociedad venezolana. Y creo que ahí hay una necesidad de cuidar lo que tenemos, y para eso es muy importante una de las intuiciones que desde Espacio hemos trabajado desde hace más de 20 años, que es la necesidad de una alianza entre los periodistas, el gremio de los periodistas, entre sí o entre los colegas, la academia y las organizaciones de la sociedad civil que han surgido para tratar de proteger. Ese tejido tiene que construir lazos y puentes también con la sociedad venezolana. La sociedad venezolana en el último tiempo, frente a graves atropellos a la libertad de expresión, no reacciona, no protege necesariamente a los medios, y eso pues implica una tarea permanente. Hay mayor conciencia de las restricciones, hay mayor conciencia de la importancia de no tener medios porque la gente está procurando información por distintas vías, pero también es cierto que no se han construido, al menos en el último tiempo. Yo creo que en un momento determinado sí hubo enormes movilizaciones en el país. En el caso de RCTV fueron muy claras, o las reacciones en algunos otros momentos, pero el cierre, por ejemplo, de las emisoras a nivel local no se tradujo en una reacción en la sociedad. Y no lo digo como un reclamo a la sociedad, sino como un diagnóstico de también la necesidad de construir estrategias innovadoras para proteger efectivamente los espacios que quedan y para proteger el trabajo de los periodistas y por lo tanto preservar la posibilidad de la deliberación. Yo lo dejaría hasta ahí para después seguir hablando. Muchísimas gracias, Carlos, por dar esta breve introducción que además nos permite darle paso a Héctor para que hable un poco de eso que comentabas de las regiones. Sé que Héctor, para los que se están conectando, está en Medianálisis, en Barquisimeto. Entonces, por favor, Héctor, tienes todo el espacio para hablar de esa situación regional. No te estamos escuchando. No. Por lo menos sabemos que tú sí nos escuchas a nosotros.
Sí, ahora me escuchas. Ahora sí, ahora sí. Ah, chévere. Sí, es que hay que ajustar aquí. Bueno, muchas gracias, María Teresa. Saludos a Carlos y a Luis Carlos. Bueno, es un placer estar con ustedes acá. Y bueno, hablar de la situación regional, a pesar de que Medianálisis de Barquisimeto tiene también presencia en otros estados y tenemos colaboradores en otros estados que con los que normalmente semanal, casi diario o semanalmente estamos trabajando con ellos y tanteamos la situación de esas regiones, desde el oriente hasta el occidente y también la región andina y los llanos. La situación informativa y desinformativa que existe en estas regiones parte en base a lo que dice Carlos, a la desaparición de medios, la falta de cobertura periodística, la crisis en la que se vieron inmersos muchos medios tradicionales, pero también implica mucho la falta de conectividad a Internet. Quizás en la ciudad capital Caracas el Internet es un poco más estable que en el resto del país. Y eso en la actualidad, a pesar de que han surgido muchos medios independientes digitales, no tiene el impacto habitual o el impacto contundente que puede tener una radio, una televisora o un periódico. Por ejemplo, en las regiones que nosotros hemos identificado y las que trabajamos, como Yaracuy, Cojedes, Zulia, Mérida, Táchira, Lara, Carabobo, había un espectro más o menos de 30 medios impresos y de esos 30 medios impresos ahora están 3 o 4 y muchos de ellos son semanales o no publican diario, es decir, publican 3 veces a la semana. Y el medio impreso era un medio que acompañaba mucho a la colectividad, a las audiencias, porque está más que sabido que un periódico lo podían leer hasta 5 o 6 personas. Y esa presencia ya no existe. Pero también partiendo de lo que dice Carlos, la represión, el cierre de medios, la autocensura, que en las regiones muy habitual, ha dado mella eh, a la desinformación, a las noticias falsas, a la circulación de informaciones mal ofrecidas o de muy baja calidad, que lo que termina afectando a las personas, a la audiencia y al público en general es a que anden desinformados, a que no tengan criterios propios o que estén basando sus acciones de vidas diarias por noticias falsas. Eso es un fenómeno que está afectando increíblemente a todos los venezolanos, sobre todo a las personas que viven en ciudades un poco con más densidad de población, pero más afecta a las personas que viven en zonas rurales, zonas apartadas de las ciudades satélites y sobre todo a las personas de la tercera edad. Nosotros en Medianálisis hemos detectado como el único medio de comunicación que puede tener las personas para estar informadas pueden ser redes sociales como Facebook. Y hemos detectado también cómo Facebook se ha convertido en una gran ventana desinformativa de circulación de noticias falsas, de bulos, de campañas y narrativas de desprestigio, pero sobre todo informaciones político-económicas, sociales que van con una tendencia en específico. Esto, increíblemente, hace pensar, bueno, no hace pensar, hemos evidenciado que la gente está como informada pero ciega, es decir, solamente sabe una corriente, está interesada por una sola información, tiene muchos sesgos y al final, cuando tú analizas todo eso y insertas en un embudo, la gente termina no creyendo en nada, no tienen ningún tipo de credibilidad ni en los medios privados, ni en los medios públicos, y mucho menos en los periodistas. Eso es algo que está sucediendo mucho en las regiones de Venezuela. Otra de las cosas que hemos notado es la autocensura por crisis económica. En los medios de comunicación, los entes regionales, entes gubernamentales regionales, han ejercido la presión en distintas maneras
en formas económicas. Sucedió mucho cuando comenzó la pandemia radical en Venezuela a inicios del 2020, cuando muchos medios necesitaban gasolina para poder trabajar o para poder circular en sus labores diarias, y las gobernaciones, digamos que como que hubo un chantaje, aunque no sería el término ideal, para suministrarle gasolina a las unidades operativas de los medios de comunicación, pero que se apegaran a las líneas editoriales que llevaba la gobernación en cuanto al COVID, y muchos se vieron obligados, sobre todo en radios regionales, a retransmitir mensajes gubernamentales, mensajes de las alcaldías, de las gobernaciones, sobre las gestiones que estaban haciendo contra el COVID. Es decir, el gobernador o el alcalde de las capitales llegaban y hacían programas de radio de 1 o 2 horas hablando sobre las múltiples gestiones que hacían en contra del COVID, y todas las radios que se veían beneficiadas por el suministro de gasolina tenían que retransmitir en cadena esos mensajes. Era una realidad. La otra realidad era, más que todo con las televisoras, que no podían transmitir nada más cifras alternas, estadísticas alternas o informaciones alternas a a los partes oficiales diarios que daba el gobierno. Entonces, eso hacía una omisión impresionante sobre los casos de COVID o la situación de COVID, la situación pandemia en las regiones, lo que al final se traducía en desinformación. Las personas que estaban ávidas de información del COVID no sabían qué estaba sucediendo, cuál era la realidad, cómo estaban los hospitales o cómo estaba el nivel de contagio en las regiones donde vivía, y eso era un mar de incertidumbre en la que estaban inundados o las que se estaban ahogando las personas que viven en esta región. Nosotros en Barquisimeto hemos logrado identificar que, además de este vacío desinformativo por la censura, la autocensura, la crisis y bueno, la desaparición de medios, hemos notado también que la falta de conectividad, no solamente en la ciudad satélite, sino en las zonas rurales y las zonas perimetrales de las ciudades satélites, es grave. Es decir, que hay personas que no se pueden ni comunicar por el tradicional SMS, sino que dependen de escuchar que alguien le dijo algo o de la información que le dijo algo. Y bueno, también en Medianálisis hemos hecho trabajos un poco más, investigaciones un poco más amplias de cómo la desinformación ha atacado a través de redes sociales a quienes tienen acceso a las redes sociales, y hemos identificado, por ejemplo, cómo el gobierno ha impuesto narrativas de desprestigio hacia la oposición, o narrativas impuestas en el tema económico-social, y además hemos visto cómo hay una operación de desinformación que está coordinada por, nosotros hemos hecho cálculos de acuerdo a las investigaciones y por las distintas plataformas digitales que existen no menos de 800 800 canales comunicativos entre sitios de Instagram, páginas web, cuentas Twitter, que forman parte de estas estructura comunicacional que se encarga de desinformar, que se encarga de hacer campañas de desprestigio, narrativas que normalmente son falsas o que buscan una tendencia política. Así que esas son las situaciones que vemos en la actualidad en las regiones venezolanas. Muchísimas gracias, Héctor, por este panorama bastante general y como comentabas tú y como comentaba Carlos, a veces creemos que la solución puede ser los medios digitales, y justamente para hablar como de ese panorama digital tenemos aquí a Luis Carlos Díaz. Me imagino que muchos de ustedes ya los conocen, pero bueno, Luis Carlos, queremos escucharte y este panorama sobre los medios digitales en Venezuela. Un abrazo, buen día, gracias por la invitación. Saludos desde Caracas. Veo además que hay gente en la sala que viene de México y otros países, y es buenísimo porque creo que también podemos compartir
algunas incidencias, ya que hay guiones repetidos en la desinstitucionalización. Miren, yo trabajo el tema paz desde hace un rato, pero entendiéndolo con una perspectiva que me gusta mucho, que es más allá del tema de si hay o no violencia o las causas de la violencia, es que la paz tiene que ver muchísimo con la capacidad institucional de resolver conflictos. Es decir, diferencias vamos a tener siempre, las sociedades tienen que lidiar constantemente bueno, con gente que tiene intereses completamente distintos, pero lo importante es poder medir, poder saber si tenemos los canales institucionales correctos para hacerlo, los canales para que ese conflicto no escale. Y ahí podemos meter podemos encauzar muchas cosas que ocurren, porque son las que nos van a dar un método, una manera, unos estándares para poder resolverlo. Ante esa pregunta, entonces, ¿Venezuela tiene la posibilidad de resolver institucionalmente conflictos? La respuesta es no, y no la tiene porque ni por la vía del aparato de justicia, ni por la vía del aparato legislativo, ni por la vía del aparato electoral, sobre todo pensando en el panorama electoral venezolano del año 2017 para acá, pues no ha habido todavía un cauce claro para eso. Y no lo ha habido porque las elecciones no han significado una garantía de respeto institucional, de respeto a los votos, y en muchas ocasiones incluso ha habido violaciones de derechos humanos contra las personas. Entonces, ese tema lo voy a dejar ahí estacionado y lo retomo después porque van a ver cómo se conecta con el tema comunicacional. El año pasado, en un medio, me dijeron una frase que me marcó mucho y que la estoy usando en conferencias, y es que me dijeron que hay menos censura que en el año 2019. Y fue muy sencillo, fue muy tranquilo. Este año nos están censurando muchísimo menos que en el año 2019. Las cosas están mejorando. Recuerden que Venezuela el año pasado vivió una temporada muy rara, muy ficticia, de falsa paz, de paz negativa, de normalización del caos. Y esa frase me marcó porque cuando empecé a escarbar un poco el qué significa eso de que hay menos censura que antes, lo que me di cuenta es que ya no se desafía a la censura como antes. Hay menos censura, bueno, porque ya no planteas temas, hay invitados que ya sabes que no van a salir al aire, hay temas que no se van a tocar, hay cosas que ya no van a proponer los productores ni los anclas, porque bueno, ya hay un aprendizaje por el daño continuo que ha registrado espacio público. De hecho, hay una premisa que se mantiene y es: no se habla de la soga en la casa del ahorcado. Y eso implica que, por ejemplo, el informe de espacio público presentado anteayer no apareció en algunos medios de comunicación justamente para no retar al poder, ¿no? Si hay un informe que dice que se censura, entonces el poder es muy delicadito con esos temas. Uno diría, bueno, si ese es el escenario, que hay una amplia censura y temas que no se tocan, nos queda el escenario digital. Y la plataforma digital tiene unas particularidades en Venezuela y las resumo. Lo primero es que no se dio un proceso evolutivo, es decir, no fue que poco a poco los medios de comunicación y los periodistas llegaron a Internet para plantear innovaciones y para hacer una convergencia digital, ese relato de muchos países, sino que en Venezuela ocurrió por trauma. En Venezuela ocurrió de golpe, de un día para otro. Un montón de periodistas llegaron a Internet como unos náufragos, porque les habían cerrado medios de comunicación, se habían quedado sin trabajo, los estaban asfixiando en espacios convencionales de producción informativa y llegaron a Internet de golpe a probar lo que se pudiera. Y eso es muy interesante porque nos dio un ecosistema de medios que le permitía a distintos emprendimientos informativos contar cosas, decir cosas. Pero bueno, eso es desde la emisión de mensajes. El alcance no es el mismo, la capacidad de impacto en la sociedad no es el mismo. No tenemos en Venezuela hoy un medio de comunicación digital que marque la agenda del país, que la marque, digo, que sea un tema de conversación, que la gente diga, epa, leíste a fulano de tal. No hay, ojo, y quiero hablar de ecosistema. Una cosa es lo informativo noticioso, y es que hasta el entorno de opinión se mermó. No hay articulistas de opinión que estemos leyendo masivamente. No hay gente que esté marcando la pauta. Ese empobrecimiento, esa caída de
del interés, ¿no? de la información que se produce, también es dolorosa, porque tienes medios haciendo trabajos extraordinarios, gente que puede develar casos de corrupción, gente que puede señalar al poder y decir que cosas están mal, y su impacto es muy pequeño, o se consigue con una opinión pública que dice, bueno, ya yo lo sabía, que me digas que el corrupto es corrupto, pues no es gran cosa. Y no hay, sobre todo, mecanismos institucionales que transformen esas realidades. Y eso es grave, porque si tienes un periodismo que denuncia, pero luego no tienes una estructura institucional, alcaldías, concejales, gobernaciones, ministerios, poder ejecutivo, poder legislativo, que active mecanismos para solventar ese problema, pues bueno, vas a pasarte la vida diciendo que a una comunidad no le llega el agua. Y lo puedes decir hoy y mañana y en 15 días, y a lo sumo lo que puedes lograr es que en algún momento les envíen una cisterna, un camión de agua, pero no se resuelve el problema. Esto que estoy contando con una dimensión, que es el agua, lo pueden ver con todo, ¿no? Con inseguridad, con alimentación, con violencia política. Entonces, tener periodismo en un entorno no democrático, en un entorno en el que no hay capacidad institucional para atender conflictos, es cruel. Y es cruel porque el rol del periodista se menoscaba. ¿Okay? Empiezas a ser útil para la sociedad, sí, pero eso luego cómo se activa. Decirle a la sociedad lo que vive todos los días no es noticia. Decir que se fue la luz, ¿no? Que no hay electricidad, en algún momento deja de ser noticia y se convierte en paisaje, en cotidianidad. Entonces, ahí hay un conflicto que es difícil de resolver porque escapa un poco de las atribuciones de los medios. Y estoy hablando de los medios que quedan, los periodistas que quedan, los generadores de contenido que quedan, porque ese es el otro fenómeno importante de Venezuela. Este entorno comunicacional ha sido golpeado por la migración, por el exilio, por el destierro. Venezuela tiene periodistas que tuvieron que irse al exilio, periodistas que fueron votados del país y otros, bueno, encarcelados y demás. No vivimos quizás el drama de Honduras o de México en términos de asesinatos cotidianos de policías, y lo sé porque he trabajado en esos países, pero igual no es menos grave que los periodistas no puedan hablar o tengan que irse o no tengan canales para hacerlo. Una segunda dimensión es el quiebre de los medios, el quiebre de los periódicos, el quiebre de los modelos económicos de sustentabilidad, el quiebre de la posibilidad de que desde el sector privado y con apoyo de pautas comerciales se haga un periodismo libre y autónomo. Entonces queda una figura que es el periodismo o los medios de comunicación como si fuesen fundaciones, ONGs, recibiendo financiamiento internacional, haciendo proyectos como si fuesen asociaciones civiles, apelando a la cooperación internacional. Y eso es sumamente interesante, es un espacio de resistencia, es un modo económico que se ha conseguido para sustentar el trabajo, pero es acotado, es limitado, hay una competencia de recursos muy grande, alcanza para pocos, y se suma una última variable que quiero darla para el entorno comunicacional, que es el tema económico. Hace un montón de años, cuando empezaron los emprendimientos digitales, estoy hablando del 2014, 15, 16, cuando empezó esta oleada de medios digitales, los salarios en Venezuela podían pagarse con 10 o 20 o 30 dólares al mes. Y no estoy diciendo algo que sea falso. Esos eran los salarios con los que se podían mantener nóminas en ese momento. Entonces, por supuesto que era muy fácil ser emprendedor digital. Tenías $1,000 y con eso pagabas varios meses de nómina de distintos trabajadores y pagabas el alquiler y pagabas varias cosas y el servicio de internet. Pues ese modelo se ha ido agotando con el tiempo. Hoy, aunque todavía se registran medios donde se le pagan $20 a la gente por mes, ya eso no es un salario que te acepte la mayoría de la gente. Entonces, esos salarios han empezado a aumentar, tampoco es que aumentaron tanto, estamos hablando de salarios entre 100, 200, 300. He visto editores muy bien pagados en 500 o $600 y por supuesto que esas cifras le parecerán miserables a cualquiera que está fuera de Venezuela, y eso pues entonces te hace que el entorno esté muy empobrecido, ¿cómo decir? Las bolsas de dinero que pueda haber para financiar el ejercicio periodístico están bastante acotadas y estamos en un proceso este año de contracción de medios otra vez. Entonces, si ya Carlos nos contaba, Carlos y Héctor, de los bloqueos, de las persecuciones y de los cierres, súmenle esta otra dimensión, que es que incluso si tú dices, bueno, voy a emprender por mi cuenta, se hace muy costoso, se hace difícil, entonces tienes periodistas con múltiples trabajos tratando de sostenerse. Entonces, ese entorno es muy difícil, y lo que quiero cerrar esta idea es diciendo que el periodismo
es como la consecuencia, queda como ya la última etapa, después de un montón de golpes institucionales, de afectaciones a todo el entorno que puede necesitar para que exista este ejercicio libre, y eso es muy difícil. Si queremos hablar de un escenario de construcción de paz o de transición, tenemos un reto gigante porque es como partir del trauma, es partir del periodismo que está golpeado, pisoteado, menoscabado. Y eso no es un switch, eso no es un interruptor que pisas y de un día para otro mejora, ¿no? Y de un día para otro vas a poder imprimir periódicos y de un día para otro vas a poder, ¿sabes?, hacer una cosa. Quizás vivamos un periodo como el destape español, pero eso será cuando haya democracia. Por el momento, por el día de hoy, les puedo decir, por ejemplo, que hay un veto en medios de comunicación para entrevistar a María Corina Machado, por poner nombre y apellido. Entonces vas a tener unas elecciones primarias opositoras en las que hay candidatos que sí están permitidos por el poder, que el poder sí te permite entrevistarlos, y hay otros que están prohibidos, que incluso lo que me han dicho es que el método sería, si acaso se quiere retar al poder, sería entrevistar al candidato, grabarlo, editarlo, poner al candidato a que lo escuche, y si acepta, entonces sí se emitiría en la programación. O sea, piensen eso como estructura de una campaña electoral. Eso son condiciones absolutamente inaceptables y que son terribles. Sumo entonces otra vez, ya que andamos en materia electoral, y es que hay una suerte de veto, hay una suerte de tabú, y es que no se habla del poder electoral. Y no se habla del poder electoral, por un lado, por miedo, y por el otro lado, porque hay un discurso político súper nocivo, que es el de no se puede criticar al ente electoral, no se puede hablar de las elecciones porque eso menoscaba la credibilidad del voto, eso genera abstención, eso hace que la gente tenga dudas. Y entonces lo que se está dejando de decir, lo que en Venezuela parece que está prohibido decir, es que el CNE viola derechos humanos. El Consejo Nacional Electoral se ha robado elecciones, ha manipulado datos, ha cambiado resultados, y esos crímenes, esas cosas que han ocurrido, no se resuelven con un cambio de rectores. El Consejo Nacional Electoral en Venezuela ha cambiado rectores para quedar bien con la Unión Europea, para quedar bien con algunas negociaciones políticas, pero un rector como Carlos Quintero sigue en el organismo. Y es importante decirlo con nombre y apellido, no solamente porque está sancionado por gobiernos extranjeros, porque es un militar, sino porque Carlos Quintero es el rector más importante del CNE. Puedes cambiar a los rectores principales, pero este rector, que es un suplente y que no aparece en la foto, es el que tiene control técnico sobre todos los procesos electorales. Tiene más poder que el resto. Y esto es muy curioso porque entonces los periodistas no lo dicen o no lo pueden decir, o los medios no lo pueden decir, no lo pueden señalar, no entra en las discusiones, no hay masa crítica para eso y no hay transformaciones institucionales. De hecho, el propio informe de la misión de observación de la Unión Europea, que es un informe súper útil porque es una carta de navegación crítica sobre las cosas que están ocurriendo en el sistema, ese informe de la misión de la Unión Europea dice que los dos rectores opositores funcionan más como semaneros de un salón de clases. Funcionan más con unos roles que no son exactamente operativos y técnicos, sino que están más bien como asistiendo a reuniones, y su capacidad de incidencia es pequeña. No lo digo yo, lo dice la Unión Europea. Entonces, eso es muy grave porque hace que el clima de aquí a las elecciones sea de mucho silencio, de mucha complicidad. Aquí ni siquiera se preguntó por qué todas las máquinas electorales se incendiaron hace unos años, y tampoco se preguntó cómo se compraron las máquinas nuevas, con qué licitación, con qué dinero. Y la cosa es tan fea que en este momento millones de personas dentro de Venezuela no pueden votar. Y no pueden votar porque el CNE no les ha permitido inscribirse, no hay una actualización del registro electoral. Y no pueden votar porque se han mudado dentro del país y no pueden actualizar sus datos de domicilio. Y estoy hablando de millones de votos dentro de Venezuela. Se queda para otro momento la violación masiva de derechos humanos de que los venezolanos migrantes tampoco van a poder votar. Y todo es una decisión política, una decisión en la que el CNE termina violando los derechos humanos de muchas personas. Entonces, esto que les digo, no se convierte en periodismo o no se convierte en notas periodísticas cotidianas que presionen, que generen masa crítica, porque hay una suerte como de velo, de silencio, de velo en el que no se pueden tocar ciertas cosas porque se acusa al periodista, se acusa a quien exija de generar abstención, de generar como descrédito sobre el organismo electoral. Pero
creo que si el camino es construir paz, pues construir paz pasa no solamente por ver esos hitos violentos, ¿no?, de represión directa contra la gente, sino de ver cómo estructuralmente, cómo culturalmente, estoy hablando del triángulo de violencia de Galtung, cómo estructuralmente se genera violencia contra la población. Luis Parte de Carlos, esta violencia, sí. te voy a interrumpir un momento porque antes de que entres en este tema de la paz, estabas hablando como de las elecciones y cada uno de ustedes dijo frases que me gustaría que empezáramos a discutir y para los participantes, para quienes nos acompañen, quiero comentarles cuando nos conectamos antes, Luis Carlos justamente dijo como yo quiero que haya debate, quiero que tengamos posiciones encontradas y quiero aprovechar justamente lo que estabas diciendo, Luis Carlos, porque Carlos Correa en su intervención dijo que estamos en una sociedad que está construyendo el miedo. Un poco lo que tú comentabas como esta normalización del caos. Y Héctor hablaba de una sociedad formada pero ciega. Entonces, quiero utilizar estas frases porque me gustaría que pudiéramos tener como esa conversación que estabas llevando hacia el punto del marco electoral y las elecciones. O sea, ¿qué significa tener medios que están en zonas silenciadas y que hay una construcción del miedo, que es la narrativa que ustedes han estado comentando que existe, en un contexto preelectoral, para luego hablar de lo que Luis Carlos nos iba a introducir del tema de la construcción de paz? Entonces, no sé si alguno quiere tomar la palabra. Bueno, yo lo veo desde el punto de vista en este escenario preelectoral y que el año que viene ya se convierte en un escenario electoral. Es que, por ejemplo, y lo dijo Luis Carlos, no, la sociedad sabe y está informada que hay muchos candidatos, pero estos muchos candidatos que ahorita van a las primarias de oposición, está la nube del desprestigio, está la nube del silencio, pero sobre todo está la nube creada como campaña narrativa de que ninguno le va a hacer frente a el que puede ser el candidato oficial, el candidato que está respaldado por el gobierno. Entonces, ¿qué implica esto? Implica escenarios como silenciar a una candidata que no salga en los medios o simplemente que nosotros desde Medianálisis lo estamos detectando, exista una relación internacional de algún presidente actual con uno de estos candidatos opositores para darle fuerza o desprestigiarlo. Nosotros estamos viendo, como dice Luis Carlos, hay que darle nombre y apellido, estamos viendo una particular corriente informativa positiva de Nayib Bukele en Venezuela. Y lo estamos viendo también en las regiones. Y hay varios dirigentes políticos regionales en el Zulia, en Monagas, también lo hemos visto en Mérida, que están promoviendo información, contenido en pro de Nayib Bukele y relacionan a María Corina, por ejemplo, o desprestigian a Benjamín Rauseo, el conde del Guácharo, que también es candidato a las primarias. Entonces, ese tipo de escenarios informativos lo que están es llevando precisamente a que las audiencias estén desinformadas. Además de eso, ya en Venezuela hay antecedentes informativos o desinformativos con respecto a las elecciones. Por ejemplo, cito muy, porque trabajé en ello, en las denuncias que hizo Capriles cuando las elecciones y algunos centros electorales donde supuestamente había una cantidad de votos. Y cuando se fue a hacer cobertura de estos centros de votación, que por ejemplo uno quedaba en Yaracuy, y por labor periodística me tocó ir a esa zona donde denunció Capriles. Ahí no había voceros de juntas electorales municipales. Cuando los militares se enteraron que andábamos haciendo la cobertura de la denuncia de Capriles, nos corrieron, nos persiguieron, hasta nos sacaron de los sitios que íbamos a buscar entrevistas. Y bueno,
pasa, lo estamos viendo, no lo estamos viendo ahorita, pero lo vimos el año pasado cuando algunos dirigentes opositores acudían a las sedes regionales de los CNE para pedir precisamente lo que dice Luis Carlos: inscripción del registro electoral, actualización de datos en el registro electoral. Lo que tú te encuentras son funcionarios militares en un cordón antimotín para evitar precisamente esta jornada. Ese bloqueo y ese movimiento que acompaña al proceso informativo preelectoral y electoral no es nuevo, y quizás se va a evidenciar mucho más en el 2024, pero ya indica y ya más o menos es lo que yo estaba diciendo, de que la gente sabe que vienen unas elecciones, pero no sabe, por ejemplo, dónde quedan los centros electorales o cómo fueron reubicados, o cómo es el proceso para actualizar los datos o para el registro electoral. Eso es estar informado, pero estar ciego. Sí, claro, Luis. Solo punto un tema, y es que, por ejemplo, le preguntas al CNE datos, le preguntas cosas y el CNE te dice: no tengo presupuesto, no tengo dinero, no puedo registrar gente nueva porque no tengo dinero, no puedo hacer campaña por el registro porque no tengo dinero, o sea, todo es no tengo dinero. Pero cuando le pides que por favor publiquen el presupuesto del CNE para ver si tienen o no dinero, no lo publican, no es público. Entonces, es una suerte de chantaje en el que te dicen: no tengo fondos suficientes, pero no son transparentes con los fondos, no son transparentes con las licitaciones. Miren, el sistema electoral venezolano depende de una empresa que se llama Excle, que es una empresa argentina privada, y esa empresa es la misma encargada del sistema SAIME, que es el sistema de identificación y extranjería, del Banco Central, del Banco de Venezuela, del Banco de las Fuerzas Armadas, del Banco del Tesoro, del Sistema Patria y de la aplicación BENAP, que es una aplicación de control social móvil. O sea, es una empresa privada a la que los venezolanos no tienen ningún tipo de acceso para saber por qué maneja tanta data de la gente. Entonces, es muy opaco todo, y el CNE entonces utiliza este argumento de decir: no tengo plata, y la prensa se queda hasta ahí. Dice: bueno, listo, no se puede saber más. Entonces, eso lesiona la capacidad que tienen los votantes de estar informados, y es bastante rudo. Y que de hecho tiene que ver muchísimo con el ejercicio del acceso a la información pública. ¿Qué información tomamos como pública, privada? ¿De qué manera se puede acceder? Y yo sé que Carlos Correa, desde Espacio Público, han estado monitoreando esa idea de acceso a la información pública, haciendo esos requerimientos ante las salas. Carlos, me pregunto si han visto esto como un mecanismo de incidencia, quizás como hablaba Cristina anteriormente, para poder obtener información y que pueda cambiar un poquito esa narrativa de la construcción del miedo y la desinformación en el país. Bueno, a ver, yo lo que creo es que, a ver, ahí en la realidad venezolana coexisten unas dinámicas claramente opresivas y que tienen un impacto en el silenciamiento, como algunas de las cosas que se observan y que decía Luis Carlos, por ejemplo, en las radios venezolanas. Es decir, las radios venezolanas, cuando te llaman para entrevistarte, te leen una suerte de cartilla previa, ¿no? Mire, no puedes decir esto. Es decir, es como una suerte de... Por cierto, una experiencia que yo viví hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, cuando fui por primera vez a un canal de televisión, fui a Venevisión y prácticamente me entrevistaron previamente antes de hablar, ¿no? Y estamos hablando de hace muchos años. Lo que quiero decir con esto es que eso es cierto, hay una dinámica muy represiva, los espacios de libertad son cada vez más restringidos, y por eso yo decía que el próximo proceso electoral es... Nosotros, desde la sociedad civil, tenemos que plantearnos las máximas exigencias, entendiendo de que algunas cosas incluso no van a ser, por ejemplo, los venezolanos en el exterior tienen derecho a votar. Claro que tienen derecho a votar. O los 3 millones, más de 3 millones de personas que no están todavía inscritas en el registro electoral, debería haber las posibilidades de que deberían inscribirse, pues por supuesto. Uno tiene la impresión de que, por ejemplo, pareciera que, por la información que uno tiene, que es prácticamente imposible habilitar los registros para las personas que están en el exterior. Eso no quiere decir que no lo exija, pero de que va a ser muy difícil de que eso ocurra, hay que tomar nota de eso. Y lo que sí es cierto es que frente a ese contexto que es muy restrictivo y muy limitado, hay expresiones de rebeldía en el ámbito local, en dinámicas en las que uno está participando. Nosotros
que tenemos relación en unos 8 estados del país con comunidades a nivel local. Una de las cosas que trabajamos pues los temas de acceso a la información pública, y lo que hacen los mecanismos de acceso a la información pública es que cambian la relación entre las alcaldías o las autoridades locales y las comunidades. Entonces, cuando la gente hace y formula peticiones de información, después de que acompaña, un proceso que acompañamos para que las realicen, lo que ocurre es que obtienen algún tipo de respuesta frente a algunos de los problemas que están en el ámbito local. O sea, lo que quiero decir con esto es, el músculo de la sociedad tiene un impacto también en las autoridades locales. Por supuesto, uno lo que aspiraría es que eso fuera distinto, que la información estuviera disponible, que la realidad fuera que las personas a nivel local pudieran trabajarlo o pudieran tener unas dimensiones en las que eso no tuviera que ser una dinámica tan costosa para la gente. Las cosas que están pidiendo son muy básicas y lo ideal es que eso funcionara normalmente. Pero el músculo de la sociedad hace que haya algún cambio en algunas de las dinámicas. Cambios como, por ejemplo, tenemos un problema de agua, hago la petición, se resuelve el problema. Y es verdad que la visibilidad, la relación entre la visibilidad, pero algunas de las dinámicas en las que se han hecho visibles algunos problemas locales han tenido algún tipo de respuesta. Lo que quiero decir es que no todo está perdido. No es verdad que ante la ausencia de Estado no visibilizar estas cosas. Por supuesto, no son temas, digamos, no son temas neurálgicos. Es decir, cuando uno plantea temas de derechos humanos o situaciones muy graves donde están involucrados altos funcionarios, pues por supuesto ahí la respuesta es la descalificación, o cuando son dinámicas como más gruesas. Pero ese músculo es el que de alguna manera podría ser el germen para una reconstrucción del tejido democrático del país, ¿no? O de la misma institucionalidad. Y hay desafíos muy gruesos, y es la experiencia de los medios de comunicación que están en el ámbito regional o que se han tenido que reconvertir han sido muy duros, muy traumáticos, muy fuertes, pero todavía siguen teniendo un impacto en el debate del ámbito local. Lo que quiero decir es que no es decir, lo que estamos diciendo de los enormes desafíos no es para alimentar la resignación, sino para entender que esa dinámica implica que hay que construir prácticas novedosas, distintas, y entender que, por ejemplo, el proceso electoral va a ser una dinámica que requiere un enorme esfuerzo de la sociedad venezolana si efectivamente quiere defender las posibilidades de participación y de ejercicio democrático. Y es una tarea siempre a contracorriente, con enormes dificultades, y en ocasiones muy frustrante, y eso es una de las cosas que uno siente en el clima de opinión actual. Es decir, hay mucha frustración, mucha negación, pero también hay gente que decide seguir haciendo cosas y decide tratar de incidir de alguna manera en el ámbito público, ¿no? La perspectiva que nosotros tenemos, y es a partir de nuestra propia experiencia, es que la gente está como presta a tratar de hacer algo en la esfera pública. Y necesita como construirse ese tipo de propuestas, y eso creo que va a ser clave de cara a los procesos de participación y a los procesos electorales que están por venir. Pero hay que asumir y entender que la lucha por tener unas condiciones electorales óptimas no va a ser fácil, porque precisamente en este momento ahí está buena parte del nudo más importante del conflicto político en el país. Es decir, aquí en Venezuela lo que está en debate es si va a haber unas elecciones donde efectivamente un sector de oposición pueda ganar y por lo tanto ejercer el poder, o sencillamente vamos a tener unas elecciones que van a tener algunas garantías, pero que en definitiva lo que va a procurar es que se dé una legitimidad a la continuidad del actual gobierno. Eso es lo que está en el debate cada vez más grueso, y eso lo vemos. Eso es todo no quieren dar condiciones,
pero ir a unas elecciones donde los opositores no puedan ganar, no tiene, ¿cuál es el sentido de unas elecciones en las que no puedas ganar porque las condiciones son marcadamente, están dichas para eso, y cosas como eso? Decir, no, vamos a hacer todas esas elecciones este año, bueno, pero ¿a cuenta de qué? ¿No? Y eso tiene que ver, no es la primera vez que se ha hecho, que se cambie el calendario electoral en función de los intereses de la élite que está en el poder. Entonces ahí hay peleas, peleas en el sentido democrático, es decir, debates y propuestas que hay que plantearse cotidianamente, porque no es un tema, no es un tema sencillo. Y después hay que utilizar todos los instrumentos y todas las herramientas, pero también hay que tomar en cuenta que buena parte de ese debate lo tenemos que resolver localmente. Es decir, lo que quiero decir con esto es muy importante que haya una mayor conciencia social, una mayor articulación de esas personas a nivel local, y que haya mayor capacidad también de movilización para que efectivamente, de alguna manera, esa demanda, ese anhelo democrático se dé. Y creo que eso le da paso justamente a lo que corté a Luis Carlos anteriormente, cómo creamos esas narrativas de paz. Porque por mucho que intentemos hablar de libertad de expresión desde una perspectiva como un poco más esperanzadora, tenemos estas realidades que no podemos negar. Entonces, Luis Carlos, quiero como darte este momento para que puedas como terminar de completar esa idea, cómo conectamos esta narrativa de limitación, de autocensura, de censura, con esa construcción de paz desde el punto de vista comunicacional y en miras hacia las elecciones del próximo año. Sí, es que hay una idea muy rara, que es creer que periodismo de paz o periodismo de construcción de paz es buscar puntos en comunes de conciliación para ser felices. Eso es como escribir la Atalaya, que es un librito de los testigos de Jehová, ¿no? Y todo el mundo feliz, y una cosa donde no hay ni conflictos ni razones para el conflicto. Y eso no funciona así. De hecho, en Venezuela lo vivimos el año pasado con la falsa paz, ¿no? En el momento en el que una élite económica, un grupo de gente de distintos sectores civiles se reúnen con el poder y hacen nuevas relaciones con el poder y dicen, bueno, la fiesta se puede llevar en paz siempre que no lo desafíes, siempre que no pidas un cambio. Y eso es horrible porque la gente sigue muriendo, siguen pasando cosas terribles y no hay una paz sostenible. Con materia electoral y con cualquier otra, asumo que hacer periodismo para construir paz en realidad es armar mucho lío. Es armar lío. ¿Y por qué armar lío? Porque no podemos decir que como estamos en un conflicto, no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, qué está bien y qué está mal. No se puede decir eso, porque lo que está bien está claro cuando hay estándares, cuando hay una ruta, cuando hay informes que miden la calidad democrática, la calidad de las instituciones, la calidad de los procesos. Y el periodismo podría utilizar eso como referencia. Es decir, el periodismo político, el periodismo electoral no puede ser lo que dicen las fuentes, lo que dice el rector y lo que dice un candidato. Es que tiene también que revisarlo con una guía y decir, epa, pero esto se parece a una práctica democrática. Así debería funcionar una institución. Y por eso es buenísimo que haya informes. Por ejemplo, el de la misión de la Unión Europea es tan contundente que los votaron del país. Y no solamente los votaron, sino que no les permitieron regresar para presentar el informe final. Y no solamente lo hicieron, sino que además hubo una suerte de acuerdo para que no se dijera que los habían expulsado. Entonces era una locura, porque por ejemplo como periodista yo tenía el correo electrónico donde votaban a los trabajadores contratados en Venezuela y por el otro lado tenía declaraciones que decían no nos votaron. No se puede decir eso en público porque se hace daño al sistema electoral. Entonces esa falsa paz no nos sirve. De hecho hace rato cité algo sobre el informe de la Unión Europea y se lo dejo. Te muteaste, Luis, no te estamos escuchando. Aquí está el informe preliminar de la misión de observación de la Unión Europea, donde dice los rectores no vinculados al gobierno carecen de poder ejecutivo y cumplen más bien con un rol semejante al de asesores o auditores dentro del CNE. Al decir esto, la Unión Europea, tanto la sociedad civil como los periodistas, como los comunicadores, al repetirlo, no es que están criticando a los rectores opositores, no es que están criticando la participación, es que podemos exigir más. Es que podemos exigir rectores que tengan más roles o mejores roles. Es que podemos exigir más derechos. Y yo creo que ahí entramos en un conflicto y lo vamos a ver en los próximos meses. Y es que si se sigue esta política de silenciamiento, de no exigir, de no pedir al CNE o de pedir poquito, al final te van a dar nada
Y vas a tener actores políticos que se conforman con cualquier cosa. Actores políticos que van a decir, yo participo pese a todo, no me importa qué hagan. Entonces, claro, esa gente la pisotean, le cambian a los electores del centro electoral, le quitan los partidos políticos y terminan aceptándolo, que es una cosa que quizás para defensores de derechos humanos sería inaceptable. Yo esperaría que para los periodistas también sería inaceptable, pero si en el entorno público no se dice nada, pues se normalizan las violaciones de derechos humanos. Entonces, y cierro con esto, hacer esa vinculación entre garantías electorales como derechos humanos que están siendo violados, creo que puede ser una buena hoja de ruta para que el periodismo sepa por dónde y cómo criticar o exigir o interpelar a quienes tienen el poder en sus manos. Muchas gracias y creo que eso contesta un poco la pregunta que hace María Grecia de Cumaná sobre esos consejos para realizar buenos trabajos periodísticos durante la cobertura electoral y creo que Sí, comienza, como decía Luis Carlos, desde ahora pero puedo en hablar. esa idea Sí, que- Dale, agarra. de poder ver qué es y pedir esa información que es necesaria para cuestionar a las personas que están en el poder y de verdad meter como el dedo en la llaga un poquito en esas áreas de que se necesita más información. Pero no sé, Héctor o Carlos, si quieren dar alguna respuesta a esta pregunta que tenemos en María Grecia, algún consejo para realizar buenos trabajos periodísticos durante la cobertura electoral, tomando en cuenta el panorama que ustedes mismos describieron. Bueno, yo he hecho muchas, no sé, como 30, 40 coberturas de distintos procesos electorales y comprendí que el proceso electoral no es el día solamente de la votación, es también el día antes o los días antes a las elecciones, desde que inicia la campaña, por supuesto el día de la cobertura, el día de la elección y sobre todo los trabajos posteriores para el análisis de las estadísticas, de los comportamientos, de las denuncias y sobre todo de cómo es el comportamiento del ciudadano que vota. En las elecciones pasadas, el gran resumen o la gran revelación que se pudo lograr de las elecciones parlamentarias que hubo reciente, quizás no fue ni la estadística, ni quiénes fueron los candidatos, sino que nosotros destacamos que era la desinformación que tenía la gente al votar. La gente votaba y no sabía quién eran los candidatos. Entonces, cuando tú ibas y buscabas en el tarjetón los candidatos, no aparecían los nombres de los candidatos. Y nosotros nos dimos cuenta y confirmamos que el CNE en la elección pasada fue el primer órgano desinformativo, de incertidumbre y sobre todo de censura a los medios para portar información básica a la persona que vota. En elecciones anteriores tú podrías ver un centro de votación con el listado de votantes, el listado de la cédula, el proceso de la herradura, por quienes votan, cómo iba a ser el tarjetón electoral. Y este año en los centros electorales esa era una de las cosas que no existían. No había afiche, los militares no sabían o decían que no sabían. Y cuando ibas a ejercer el voto, las personas que estaban como miembros de mesa no daban mayores información, solamente hacían una guía, los llevaban a la máquina y bueno, a votar y se votaba ciego, es decir, no se veían los nombres de los candidatos y eso determinó de que el CNE era el principal órgano desinformativo del proceso electoral. Esto quiere decir que, por ejemplo, eso nos prepara para hacer trabajos periodísticos sobre ese punto en específico. Otro de los puntos específicos que se puede hacer es el trabajo estadístico, de cómo, por ejemplo, crece. Hay muchos dirigentes políticos y miembros de migración que hablan sobre la cantidad de votos que se podrían perder por las personas que están fuera del país o por las que no están registradas. Pero cuando el CNE vaya a dar las cifras, por ejemplo, de
la cantidad de centros electorales, la cantidad de máquinas y en la cantidad del registro electoral van a haber un aumento, y eso siempre genera interrogantes, siempre genera signos de interrogación, porque los procesos de registro electoral son muy poco informados, no existen los que existían hace 10, 12 años, y sobre todo la gente no sabe dónde quedan las oficinas o los puestos itinerantes para el registro electoral. Eso como materia previo a unas elecciones, como en el momento de las elecciones es muy importante, además de las denuncias que siempre existen de las violaciones a las leyes electorales y a las normativas electorales, siempre es bueno estar pendiente de las denuncias ciudadanas. En las últimas elecciones se ha registrado muchas denuncias ciudadanas sobre por personas que, por ejemplo, no las dejan votar por X motivo, o porque, por ejemplo, las cambiaron de centro electoral sin ellos solicitar el cambio de centro electoral. Las repetidas denuncias de los centros políticos cerca de los centros de votación, pero sobre todo también estar muy pendiente del proceso como tal. Nosotros hemos detectado que muchos periodistas hablan sobre que la cantidad de participación, si fue un personaje a votar y tal, pero no hablan de cómo se cumplen los procesos, el ritmo de electores. Por ejemplo, las cactahuellas del CNE en los procesos electorales cuentan cuántas huellas tienen, y eso te da un ritmo de personas que van al centro de votación y cuántas realmente tiene el centro de votación, y puedes hacer una comparación. El tema estadístico ahí es importante. Y cuando termine el proceso de elecciones, las estadísticas, comparar la cantidad de votos, compararlos con por qué fue elegido un candidato, y comparar esa cantidad de votos con la anterior, para que la gente vea, por ejemplo, cómo está la intención de voto, cuál es el favoritismo de la intención de voto, y estadísticamente siempre se puede evaluar el comportamiento del CNE, como por ejemplo, hay una anomalía que nosotros registramos acá en Barquisimeto, que impresionantemente la alcaldía de Iribarren o la gobernación del estado Lara se puede centrar solamente en 3 municipios. Es decir, un candidato, Lara tiene 9 municipios, pero un candidato puede ganar un cargo público, el gobernador, por ejemplo, puede ganar la gobernación por ganar 3 municipios, y sin embargo no los 3 municipios, sino que puede ganar los 2 municipios que tienen más población votante, y una parroquia en específico de otro municipio. Entonces con eso ya agarra la gobernación. Y pues tenemos el caso más reciente, que fue de Henry Falcón cuando fue gobernador, que le ganó cuando él era supuestamente opositor, y le ganó al candidato del oficialismo. Él ganó la elección ganando una parroquia del municipio Iribarren y ganando 2 municipios más cercanos a Iribarren, que Iribarren es la capital. Entonces el candidato oficialismo ganó en todos los municipios y ganó en todas las otras parroquias del municipio capital, pero perdió en la más popular. Entonces Henry Falcón se hizo gobernador precisamente de esta distribución electoral que tiene el CNE, y bueno, que tiene por obvias razones la densidad de población en este caso en el estado Lara. Héctor, muchísimas gracias por estas diferentes soluciones. Ya estamos casi en el tiempo que tenemos estimado para esta parte del programa, pero quiero dar la palabra a María Fernanda Madrid, que tiene la mano levantada. María Fernanda, te agradezco, aunque seas como específica en la pregunta para que los panelistas puedan contestar. Buenos días, sí, buenas tardes, buenos días. No activo mi cámara porque soy de las que padece deficiencias de conectividad. Difícilmente voy a poder, es complejo ser concisa, sobre todo porque se abrieron un conjunto de temas interesantes, cada uno de ellos como para una sesión individual. Quiero solo compartir con ustedes, retomando un poco más el espíritu de la segunda intervención de Carlos Correa,
en el sentido de que yo adelanté en diciembre una investigación bastante ambiciosa junto con la gente de la red de observación electoral ciudadana, un análisis y una evaluación de lo que fue la campaña electoral en Venezuela. Y para mi sorpresa, yo obtuve unos resultados no esperados en muchos sentidos, varios de los cuales han sido tratados ahorita. Muy difícilmente puedo hacer una síntesis de las cosas que detecté, pero en líneas generales me gustaría adelantar, compartir con ustedes, que en primera instancia el ecosistema venezolano, mediático venezolano, ese fue uno de mis grandes hallazgos, es bastante más dinámico hoy por hoy de lo que uno podría presumir. Observe es el Observatorio de Comunicación Política y Desinformación que yo dirijo desde el Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la UCB. Observe fue el organismo que llevó adelante esta investigación. Nosotros detectamos que nos interesó ver cuál era la situación real del ecosistema mediático venezolano hoy y luego cuál fue la calidad de cobertura que se hizo. Los hallazgos muy interesantes que arrojó la observación del ecosistema, pues esto fueron por lo menos 5 flujos muy dinámicos, muy ricos entre distintos espacios mediáticos. Radioeléctricos, impresos y medios digitales intercambian con una riqueza increíble, talento vivo que va y sube y baja de las distintas mediáticas, de las distintas plataformas, compartiendo a su vez contenidos que se producen unas veces en redes y bajan a radioeléctricos, otras veces en radioeléctricos y suben a redes. Sorpresas increíbles como que aún hoy en Venezuela todas las televisoras arrancan sus programaciones con lectura de titulares de primeras planas de periódicos impresos, que nosotros partimos de que ya no existen, no hay periódicos impresos. En solamente 6 días de observación que yo pude hacer, yo detecté, o sea, se leyeron titulares de 36 periódicos, 24 de ellos regionales, cosa que a mí me llamó muchísimo la atención porque sabemos lo que es la crisis de la industria María Fernanda, disculpa que te interrumpa, te voy a hacer 2 comentarios. Lo primero, si nos puedes mandar este reporte, el link, y así todos los que estamos conectados lo podemos ver. Y después, si tienes una pregunta concreta que podamos compartir. Bueno, la pregunta sería un poco eso, más que una pregunta, una invitación que ya hizo también Carlos. Yo creo que nosotros todos estamos, la gente que se interesa en los temas, porque, repito, se han abierto muchos temas. No hablamos de comunicación de paz, esto se mezcló en toda la segunda parte con los temas electorales, la manera de abordar la cobertura y la posibilidad de hacer hoy en Venezuela un trabajo periodístico que llegue. Yo diría que más que preguntas, yo indicaría que mi experiencia la concretaría en 4 cosas. Todos tenemos información fragmentaria sobre una realidad que todos conocemos poco. Esa es mi conclusión. Y si nosotros no podremos hacer diagnóstico de la situación real del ecosistema mediático venezolano, a menos que articulemos y compartamos recursos. Es una invitación que hago a toda la gente que hoy en día hace investigación en Venezuela. Segundo, que creo que el espacio más opaco es el de los usuarios, que ya no podemos llamar a audiencias o receptores. Nosotros sabemos bien lo que nosotros hacemos, queremos que ocurra y las razones por las cuales pensamos que las personas no se informan y no consumen información. Lo que nosotros entendemos como información. Y pienso que las razones por las cuales la gente no se interesa en información o consume información o desinformación tienen que ver con un muy complejo haz multivectorizado de razones que incluyen el desengaño, el desapego, la urgencia de la vida, la necesidad de sublimar procesos que ya en el resto de unos universos complejos. En fin, los análisis tendrían que ser, pienso yo, multivectorizados y multiamplificados para que nos puedan dar una idea de cómo podemos avanzar hacia adelante y conseguir nuevamente acercarnos, conquistar personas que en este instante están bastante poco interesados en la dinámica de la política venezolana y mucho más interesados en otros aspectos de la resolución de la vida en el cotidiano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por este comentario. Le voy a dar la palabra aquí a Cristina, que quería hacer un aporte para esta conversación. Sí, la verdad es que muchas cosas que fuimos escuchando y como comentarios y respuestas que se me iban ocurriendo. La primera me parece importante ponerle como negritas y resaltado a esa
invitación que nos hacía Luis Carlos a hablar de las garantías electorales o la falta de ellas como violaciones de derechos humanos. Eso era un poco lo que yo adelantaba cuando les conversé. Lo ponía al revés, digamos, defender garantías electorales es defender derechos humanos, pero por supuesto al final estamos hablando de lo mismo, y creo que este marco, cuando lo ponemos como son derechos humanos, lo potabilizamos un poquito, ¿no? Eso hace que en algunas oportunidades en las que el interlocutor no nos quiera escuchar, nos estamos refiriendo a algo que resulta más fácil de tragar que hablar de condiciones electorales. Además estamos hablando de una verdad muy grande y muy importante, pero creo que en ese sentido como que darle ese marco es interesante. Me llamó la atención el comentario sobre armar lío en la narrativa de construcción de paz. No necesariamente porque no esté de acuerdo, creo que ese es muy mi estilo personal, pero en cualquier caso, porque sí es verdad que hay como todas estas, no son contradicciones, pero sí son fuerzas que nos jalan en direcciones opuestas, pero que al final nos hacen coherentes, que es la importancia como desde las organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, celebramos, no voy a decir que todos, pero casi todas las oportunidades que se abren de negociación, de encuentro, de diálogo, de análisis, no sé qué, todo lo que siente a las partes a tratar de ponerse de acuerdo me parece positivo, pero uno nunca deja de denunciar y decir, linda tu negociación, pero que no sea transaccional. Buenísimo que se pongan de acuerdo, pero que los derechos humanos estén en el centro de la conversación. Y esa dinámica de denuncia y no renuncia, como a la justicia, pero de dar la bienvenida a cada nuevo espacio, nos mantiene mucho en armar lío. En decir como, sí, bienvenidos los espacios, pero hay que exigirles a esos espacios. Y eso es complicado desde una narrativa que nosotros estamos demasiado acostumbrados a que sea blanco o negro, a favor o en contra, estás conmigo o estás contra mí, y en realidad la narrativa de derechos humanos no admite eso. O sea, tiene unos lineamientos claros que por supuesto son estos derechos, son estas garantías electorales, y es importante poderla expresar en esa complejidad y dejarnos como de ese blanco y ese negro que no transmiten realmente la realidad. Quería referirme también al comentario que hizo Héctor sobre que la cobertura electoral no es el día de la elección, sino también unos días antes no, desde el día que se anuncia la elección. La veeduría electoral es ya, porque las condiciones electorales son parte del proceso, y las condiciones electorales no se miden el día de la elección, sino mucho antes. Nos referimos al tema del calendario, al acceso que tienen los distintos candidatos a los medios, a las normas cambiantes durante el lapso de este calendario también cambiante. Todas esas condiciones y garantías son parte de la veeduría electoral. Yo comentaba que esta es una oportunidad importante para que las organizaciones defensoras, las organizaciones veedoras y los periodistas, los profesionales de la comunicación, nos pongamos de acuerdo y tracemos estas líneas narrativas sobre que estas también son parte de la elección. La veeduría electoral empieza desde el momento en el que se declara la fecha de una elección, y todas estas partes son importantes tenerlas en cuenta también, porque son lo que hace de una elección un proceso auténtico. Eso no lo medimos ese día. Las irregularidades no solamente son las del propio día que cuentan. Y lo último que quería comentar es que hacía una pregunta en el chat sobre cómo proteger a los periodistas en México, y yo no voy a pretender ser experta en ese tema, ni mucho menos. Lo único que puedo aportar en ese sentido es que la denuncia es muy importante. Con el tema del cierre del espacio cívico en Venezuela, se ha abierto mucho la conversación sobre qué nos protege, la visibilidad, y entonces hacer una cara a la que sea pues muy evidente si se le hace algo, o la oscuridad y el empezar a trabajar un poquito más bajo perfil. Y eso pues a nivel individual es una decisión pues, personal. A nivel como del movimiento todavía nos estamos preguntando cuál es la respuesta, pero yo creo que en el caso de la prensa la respuesta es más clara, porque ese es un trabajo que es bastante más difícil hacer desde la oscuridad, ¿no? Ese es un trabajo que está llamado a la visibilidad. Y en ese sentido, yo creo que
el adelantar riesgos, el decir en todos los espacios posibles, está pasando esto, se están dando estas violaciones, anticipamos este tipo sí, de vulneraciones a la prensa en estos periodos, permite que el que eso sea visible hace que la gente esté pendiente y le sube el costo a efectivamente llevar a cabo como esas represiones que se adelanta que puedan suceder. Entonces, de nuevo, sin ninguna experticia especial ni en México ni en temas de protección a periodistas, solo desde la lógica de la protección que hemos estado aplicando en la sociedad civil en Venezuela, si tuviera que tratar de adelantar una respuesta a esa pregunta, sería denuncia y visibilidad. Muchísimas gracias, Cristina. Ya estamos como para completar este panel, entonces me gustaría pedirle tanto a Carlos como a Héctor y a Luis Carlos que nos den una conclusión final. ¿Cómo ven ustedes ese panorama de creación de una nueva narrativa para el marco de los procesos electorales que vienen? Si puede ser un minutico, sería ideal. Carlos, ¿no? Que tienes el micrófono abierto, entonces empezamos contigo. Rápidamente, a las personas de México yo les recomiendo que se pongan en contacto con los compañeros del artículo 19, que tienen oficina allí en México y tienen un programa de protección y que pueden darle asesoría y acompañamiento para casos concretos y para visibilizar cualquier problema. Y por supuesto a través de artículo puede articularse a otras organizaciones que prestan apoyo. Creo que lo fundamental es entender... ahí Eugenio está diciendo algunas cosas, que dice que la cobertura electoral debería asociarse a los estándares de la Unión. Yo creo que en ese sentido ahí tenemos una hoja de ruta. Creo que esa es una hoja que puede ser perfectamente asumida. Además, en la reunión que se dio en Bogotá, se planteó ese tema como uno de los puntos claves para tratar de solventar la traba que tenemos en el país. Creo que por ahí habría una agenda importante. Entonces me parece que esas son las condiciones que hay que exigir, esas son las condiciones que debemos demandar, y tenemos que tener también un análisis racional acerca de cuánto de eso podemos lograr para básicamente las organizaciones de derechos humanos tienen que pedir todas las condiciones y la participación de todas las personas. Ese es su papel. El papel nuestro no es el de negociar cuáles son las condiciones mínimas. Y por supuesto también tenemos que tener la libertad de decir cuándo nos parece que algunos actores pueden estar transando en algunas cosas que nos parece que son sustantivas y fundamentales. Y después creo que el papel de los periodistas en este contexto es básicamente hacer periodismo, pero tenemos que construir también, hay una dinámica que se viene presentando en el interés de las audiencias. En este momento el tema político tiene muy poco interés en las audiencias, entonces los periodistas deberíamos tratar de pensar cómo hacemos interesante algunos de los temas vinculados a la participación, algunos de los temas trabajados en el ámbito local, cómo hacemos que esas historias interesen, y no solo eso, sino que informemos a la sociedad para que de alguna manera se haga responsable de ello. Por ahí, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. No sé si Luis Carlos o Héctor, ¿quién quiere? Ok, Héctor, abrió su micrófono. Sí, bueno, yo sobre este escenario electoral que se presenta, yo la recomendación que podría, o conclusión que podría decirle a los colegas periodistas y a las personas de la sociedad civil es que traten de informar por todos los canales que tengan. Sean redes sociales, estados de WhatsApp, grupos familiares, y traten de vencer este bloqueo, esta censura, esta desinformación con hechos que ellos vean y ellos comprueben. Yo creo que en este proceso electoral que se viene, eso va a ser muy importante, el monitoreo que hagamos y que se haga de este proceso electoral. Muchas gracias, Héctor. Luis Carlos. Vale, en breve diría, uno, hay más actores que el CNE y los políticos. Hay que pensar también en todo el conjunto de ONGs especializadas en derechos
de participación, ONG que están trabajando temas de observación electoral, ahí hay un montón de conocimiento y además suelen tener bastante experticia y poca visibilidad. Entonces, incorpórenlo en su conjunto de fuentes porque además pueden ser muy buenos para contrastar cosas. Lo otro es que la memoria no puede ser borrada. Esta ficción de normalidad o esto que llaman fiesta electoral no tiene sentido. Es decir, pasarte el switch y pensar que no puedes hacer señalamientos al sistema porque hay que preservar la falsa paz, no tiene sentido, porque además en Venezuela se cometieron crímenes electorales, se cometieron crímenes contra los electores y eso no ha sido resuelto. Y si no se resuelve, estructuralmente sigue haciendo daño. Y lo tercero que diría es que hay que pensar cómo se puede hacer algún tipo de cobertura, un empaquetamiento interesante o algo pensado para jóvenes. Ahí hay un sector de la población que ha tenido una vida electoral completamente distinta a una generación que puede tener 10 años más, básicamente porque han vivido los peores años, procesos absolutamente viciados y se les ha impedido registrarse en el sistema desde hace ya varios años. Entonces, a tratar de hacer periodismo, no estoy hablando de las campañas y citación al voto, periodismo sobre cómo funciona este asunto puede ser bastante útil. Dejaría esos retos allí. Muchísimas gracias a los tres por estas conclusiones, por presentar este diálogo que ha estado muy, muy interesante. Le voy a pedir a todos que les den como un aplauso virtual a cada uno de ustedes por participar en esta conversación. Pero una de las cosas que siento que nos pasa mucho y es parte de la dinámica venezolana, aunque no nos guste, es el tema de quedarnos en el blanco y negro, como lo decía Cristina anteriormente, y también de quedarnos en la narrativa de decir todo lo mal que estamos. Y esa idea muchas veces nos aleja de esa construcción de paz, nos aleja de lo que comentaba Carlos Correa, como de mantenernos en un estado de si es posible, si podemos hacer algo para cambiar la situación. Y justamente esa es como la parte final en la que queremos llegar con este conversatorio que hemos tenido el día de hoy, es cómo construimos paz, cómo le damos la vuelta a la moneda, cómo empezamos a ver esas opciones para crear esperanza, para atraer estos diferentes grupos en la conversación. Y para eso quiero invitar al doctor Juan Carlos Sáenz para que nos dé unas pequeñas palabras sobre este tema de construcción de paz. Muchas gracias, profesora. Una buena presentación del panel, la verdad que ha sido profundamente interesante y por las propias preguntas de la participación no es un tema que podamos limitar especialmente para en ese sentido, quisiera ir tomando algunos elementos específicos como señaló la profesora Guerrero sobre cómo hacer construcción de paz en ese sentido como trabajo. Yo creo que el Estado fue muy gráfico cuando decía que hacer periodismo de paz no es pintar un icono rosado, no es decir que todo está bien. Por el contrario, creo que además Cristina lo decía muy claro. Construcción de paz desde la perspectiva de los derechos humanos no es renunciar, no es dejar de denunciar, sino intentar esclarecer las situaciones que crean el conflicto para poder atacar el conflicto para poder generar paz. Porque si no, lo que estamos es incluyendo, en palabras más claras, mintiendo. Y en ese sentido, yo quisiera como dejar de entender que el tema no es fácil. No es fácil y no estoy acusando a nadie ni asumiendo ninguna culpabilidad, y es que el tema a nivel global, el tema está muy complejo, porque la situación a nivel internacional de cuáles son los consensos de qué está bien y qué está mal, está en una profunda crisis. Es decir, ¿qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo en este momento? Nadie lo tiene claro. Nadie en ningún lugar del mundo puede levantarse a decir que tal cosa está bien o tal cosa está mal. Incluso los propios consensos sobre los derechos humanos están siendo atacados por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que significa uno frente a lo que significa el otro? ¿Cómo son los derechos individuales frente a los derechos colectivos? Los derechos reproductivos en todas partes del mundo, por tomar temas de ley. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy claro lo que dijeron nuestros tres invitados, nuestros panelistas, tanto Luis, como Carlos, como Héctor, en el sentido de la necesidad de identificar los temas
desde el punto de vista objetivo, es decir, poder reportar la realidad. Pero la realidad sola, dentro de esta crisis tan grande que estamos hablando, es sujeto de malas interpretaciones y manipulaciones, incluso con la mejor buena fe del caso. Yo, por ejemplo, asistía a un conversatorio hace unos meses sobre la situación editorial y de las librerías en Venezuela, y reportaban una cifra bastante similar a lo que Carlos decía sobre los medios de comunicación. Había tal número de periodistas como hoy hay una fracción que hay. Y había representantes o actores cercanos al gobierno que decían, sí es cierto, pero es lo que pasa en todo el mundo, y te sacaban cifras. Amazon ya es el que le lleva los libros a la gente en los Estados Unidos y te comparan el número de cierres de librerías en los Estados Unidos con el número de cierres de librerías en Caracas o en Venezuela y te dicen, es la tendencia global. Entonces, aplicado a eso, el tema de los medios de comunicación, más de una persona te va a decir, mira, pero es que es exactamente la tendencia. En el resto del mundo se cierran periódicos, en Venezuela también. Sí, es cierto. El tema es cómo puedes desarrollar la narrativa correcta para no pasar, como decía Cristina, de blanco al negro, y decir, mire, es que en Estados Unidos los libros llegan por Amazon porque hay un correo que funciona y la gente lo compra. El tema es que, para tomar el caso del ejemplo, que en Venezuela cerraron las librerías, consecuentemente la gente no compra libros y lo que hace es leer y los piratean. Entonces, es por ponerle algún tema. Lo que hablábamos, y a mí me preocupó mucho de la colega de la Universidad Central, yo soy profesor de la Universidad Central en situación de disponibilidad, cuando uno habla de un entorno fluido, ¿qué quiere decir? Sí, que porque se puedan reproducir. A mí me llegan las primeras páginas de periódicos regionales en Venezuela, pero uno se da cuenta que la fluidez quiere decir que el mensaje de Twitter se puso en un lado y pasa para el otro. Entonces, si fluidez, estamos hablando con circulación no verificada de información, no reporte de la gobierno, sino información. Es un tema que no contribuye a la formación de opinión y no contribuye a la concienciación, concientización, educación de los y las ciudadanos previo a un proceso. Entonces, cuando hay un proceso electoral, que es el momento donde las democracias se miden, donde es la forma en la cual tiene que haber un proceso de observación completa, y lo decíamos antes, una observación electoral seria, es una observación electoral que comienza con meses antes, que comienza con la revisión del padrón electoral, comienza con la revisión de la institucionalidad que va a llevar el proceso, revisa la parte normativa, revisa toda la parte y simplemente el día de la votación es confirmar todo lo que se vino haciendo antes, porque en ese sentido hay dos tipos de observación electoral que muchos de nosotros lo tenemos muy claro: la observación institucional, profesional, donde tú pasas 2 o 3 meses analizando el tema y produces un reporte, que son los que sistemáticamente Venezuela ha ido eliminando: la observación electoral de la OEA, la observación electoral de la Unión Europea, las que son observación profesional y técnica, que se cambia con la observación política 2 días antes de la elección. Es decir, uno invita a personalidades, normalmente personalidades cercanas a una visión de la realidad, llegan el día antes de la elección, tienen una linda recepción, conversan, se taparon, conversan, los pasean, mira aquí la elección, qué bonito y tal, mira la captahuella, qué chévere. ¿Y para qué sirve eso? Sirve porque todo lo que estamos hablando es en el contexto de la inteligencia artificial en la que estamos tomando cuenta, y lo explicaba esto, cómo se gana una elección. Yo necesito ganar aquí, ganar aquí y ganar allá. Entonces, estamos en un proceso muy complejo de la civilización en la que vivimos, donde el caso venezolano lamentablemente no es la excepción en lo que estamos viviendo. Los venezolanos tendemos a pasar, como decía Cristina, de blanco y negro, son un problema, y eso ha dificultado mucho la construcción de una narrativa creíble en el exterior para explicar estas cosas. Y ahí quisiera como llamar un poco la atención a lo que decía Luis Carlos. Carlos hablaba de que se cometieron delitos. Desde la perspectiva internacional y desde la perspectiva de los derechos humanos, se cometieron en pasado desde la perspectiva de la normativa venezolana. Desde la perspectiva internacional, cuando estas violaciones de las normas internacionales se convierten en violaciones de derechos humanos, es el presente. Se cometen violaciones de los derechos humanos, y en el caso de Venezuela
son muy largas y sostenidas. Entonces, tenemos una necesidad de construir paz a través de la verificación de lo que se hace, a través de la educación de la población, de la educación en el sentido más amplio de lo que eso significa, sin distinción de quién está de un lado o quién está del otro. Esta desinformación electoral que ustedes hablaban afecta a todo el mundo. Si no le preguntan quiénes son los candidatos, no hay una visión clara de quién está. Y que creo que es un deber tanto del gobierno como de los partidos de oposición y de los organismos internacionales trabajar de manera conjunta en esa decisión informada que tienen que tener los y las electores en un proceso electoral que tiene que ser transparente, que tiene que generar credibilidad a todos los actores para que efectivamente cumpla la función que tiene un proceso electoral, que es darle opciones, darle aire a un sistema electoral para poder generar los cambios que la población necesita. Entonces yo creo que en este caso es muy importante y por eso quiero agradecer tanto a la profesora Garrido, a CEPAC, a abrir este espacio para debatir lo que son los temas de agenda y qué es lo que tenemos que hacer y qué podemos hacer desde los organismos internacionales, desde las universidades para colaborar en ese tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias al vicerrector de la UPAS. Yo, para concluir, quiero hacerme un poco de la pregunta que había en el foro, qué soluciones podemos dar y hablar un poquito de lo que decía Luis Carlos, de qué es la paz. Y quiero presentarles esta frase que es parte de lo que nosotros hacemos en la Universidad para la Paz con nuestra maestría de medios y construcción de paz. Y es como el motivo para verlo desde una perspectiva diferente, como decía Luis Carlos, empezar a hacer una comunicación para la paz. Y es, si los medios de comunicación pueden desatar las fuerzas destructivas y de la violencia, entonces también debe ser posible cultivar su poder para el bien. Y esta idea de cómo cultivamos ese poder para el bien es lo que de una u otra manera conversamos desde el punto de vista de la comunicación para la paz. Cómo transformamos estas narrativas que ha sido parte del debate que hemos tenido el día de hoy. De qué manera podemos construir una información, construir un medio en el cual se destaquen estas iniciativas para la construcción de paz. Y quiero, como contextualizarlos de una manera un poco más gráfica, me imagino que hay personas aquí que les gustan las imágenes, mostrarles este gráfico. Y es un gráfico que utilizamos para el análisis del conflicto y la construcción de paz, y en el medio tenemos el conflicto, y muchísimas veces nosotros nos enfocamos en los actores. Los actores desde el punto de vista comunicacional, como fuentes de información, como generadores de contenido en los medios y como los reguladores de estos procedimientos. Sin embargo, si nosotros queremos hablar de este cambio de narrativa para la construcción de paz en el país y en miras a un proceso electoral que tiene todo el potencial de cambiar la situación actual del país, tenemos que considerar a los medios de comunicación como un actor específico en cuanto al conflicto del cual se quiere reportar. Y tenemos diferentes capas para verlo, como hablábamos anteriormente en el tema de el CNE, cuáles son esas personas que están, de qué manera están, cómo tenemos las estadísticas, pero sin embargo también sabemos que en Venezuela, y fue parte de la conversación y fue parte de la presentación que tanto Héctor como Carlos nos dieron, es quiénes son los dueños de esos medios de comunicación, en dónde están esos medios, cuáles son esas líneas editoriales que están impidiendo de alguna u otra forma llevar información que pueda construir esos consensos, que nos pueda llevar a la paz, pero también cuáles son esos medios de comunicación que, como decía Luis Carlos, pueden marcar la pauta de la comunicación. Y aquí nosotros tenemos un ecosistema de medios en Venezuela donde coexisten los medios tradicionales, donde coexisten los medios digitales, pero donde también, como comentábamos anteriormente, coexiste una cantidad de usuarios creando contenidos para desinformar, para mantener narrativas que van de la línea o de la mano con ciertas creencias, con ciertos intereses, no solo políticos, sino económicos, como también mencionaban los panelistas anteriormente.
y que pueden y que tienen el potencial de diseminar a grandes audiencias, no solo en Venezuela, porque el tema venezolano no es solo para el país, sino que se amplía y un ejemplo de eso es como hemos visto aquí dentro de la audiencia diferentes personas de diferentes partes del mundo. Pero ¿cómo diseminamos esa información? ¿Cómo logramos que estos medios de comunicación puedan ser estos constructores de paz, actores específicos para el conflicto venezolano desde el punto de vista electoral? Entonces, un poco para concluir, lo que queríamos hacer con este conversatorio era dar ese marco general de una idea de cómo estamos y hacia dónde vamos, y crear este contexto de esperanza de que se puede transformar, hay posibilidades de hacerlo. Una de esas es la creación de alianzas, y nosotros desde la Universidad para la Paz estamos súper contentos de la alianza que tenemos con CEPAZ. Ha sido una forma de mantener ese contacto con la realidad venezolana, pero también apoyar en diferentes temas de construcción de paz. Hemos venido trabajando desde el 2020 más o menos estos temas, y lo otro es mantener estos contactos de intercambio profesional. Nosotros en la Universidad para la Paz estamos interesados en seguir manteniendo estas líneas de comunicación. Algunos de ustedes preguntaban cómo podemos llevar esto a otros ámbitos, a otras localidades, a otros países. Estamos a la orden para seguir trabajando estos temas, así que nos pueden contactar por nuestras redes sociales, por email. Ya tienen el contacto también de CEPAZ, que fue quienes nos ayudaron a enviar la invitación, todos los links. Así que más bien estamos a la orden, estamos dispuestos a seguir trabajando estos temas y seguir de una u otra forma colaborando en la creación de la paz en el país a través de la protección de la libertad de expresión y derechos humanos. Con eso culminamos esta sesión y nos agradecemos haberse quedado con nosotros esta mañana, y feliz día para todos.